Bueno, yo trabajo en Fundación Cultura Salud y de hace varios años trabajo haciendo investigación en temas de paternidad y hemos desarrollado algunos proyectos. El primer proyecto en que me tocó trabajar hace varios años ya en el CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, con Sabina Romero, se llamaba Paternidad Activa. Hemos trabajado recientemente el programa P, hicimos con Michelle Sattler, Eduardo Kimmelman y Alexandra Obach un material para trabajar con hombres jóvenes, el programa P, pero con foco en sexualidad y en paternidad con hombres jóvenes. Y bueno, lo que les voy a contar tiene que ver con esa experiencia y también con la experiencia de la encuesta Images en las 3 grandes ciudades acá en Chile y con una investigación que hicimos con Eduardo Kimmelman y Pablo Correa en el Ministerio de Salud, en el contexto de las prestaciones de salud. Entonces lo que voy a decir tiene que ver con esa experiencia. Yo soy psicólogo de primera formación y llego a este tema de la paternidad desde los temas de masculinidades. Bueno, y voy a hablar sobre todo de la experiencia chilena, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea es que en los últimos años habría una mayor participación de los padres hombres en el territorio del cuidado y la crianza. Entonces los hombres aparecen en lo discursivo como más interesados en el tema de la paternidad. Eso es lo que muestran los estudios cualitativos que se han encontrado en varios estudios, como por ejemplo realizados por Pepe Olavarría. Ahora está la pregunta de, bueno, ¿qué tanto ese discurso se traduce en realidad en prácticas cotidianas de cuidado? ¿Qué ocurre también en los distintos tipos de familias? O sea, ¿qué pasa en esas familias donde hay 2 proveedores y lo que veíamos en la encuesta Images es que allí habría mayor participación que en parejas heterosexuales donde el hombre es el proveedor económico y la mujer está al cuidado de los hijos? También encontramos en la encuesta Images que investigamos con hombres de 18 a 59 años en las 3 grandes ciudades, como les decía, que aparecen como más involucrados en su paternidad hombres que reportan que su papá estuvo involucrado, o sea, que observaron que su papá estaba involucrado en tareas de paternidad y tareas domésticas. Voy a mirar acá el tiempo, lo tengo ahí, no lo puse. ¿Cuánto va? 3 minutos, ¿no? 2 minutos. Ok. También encontramos en la encuesta Images una asociación entre ejercicio del cuidado de los hijos y tareas domésticas. Habría una asociación ahí interesante y también en mi tesis de magíster estuve explorando en lo cualitativo ese vínculo, ¿no? entre el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Ese es un territorio donde los hombres han entrado en realidad poquísimo, o sea, pareciera que en los últimos años han entrado al territorio del cuidado y la crianza en cierta medida y casi no han entrado al territorio de las tareas domésticas. En realidad las tareas domésticas son extraordinariamente marcadas según género, como dice Weinerman de Argentina. Es decir, los hombres lo que suelen hacer son reparaciones, no así las mujeres, y hay tareas como la limpieza del baño y el aseo a los cuales los hombres entran muy pocos. Tiene que ver con compras, con decisiones en lo financiero, donde son más compartidas o la participación de los hombres es mayor. Ahora, cuando miramos, ponemos foco en las tareas de cuidado y crianza, son también muy segregadas según género. Entonces, en realidad, la participación de los hombres es más alta en cuestiones que tienen que ver con el juego. Evidentemente, los que trabajan participan más después del horario de trabajo, los fines de semana. Pero lo interesante es que en parejas donde hay 2 proveedores, o sea, hay un padre proveedor y una madre proveedora, igualmente no se reparten de manera igualitaria las tareas de cuidado y crianza. Yo creo que ahí tenemos, bueno, una pregunta importante y un tremendo desafío de cómo involucramos más a los hombres, sobre todo en esas parejas, porque pensamos que hay las condiciones para repartirse igualitariamente las tareas la carga de cuidado en el hogar, se dan en realidad en ese tipo de parejas, donde también el tema del trabajo está organizado de manera que los dos participan. Otro modo de decirlo, no le podemos pedir lo mismo a hombres que están en una relación heterosexual donde él es el proveedor económico
y ella está al cuidado de los hijos, que tienen entonces roles muy definidos, muy segregados, muy diferenciados. Son parejas con un arreglo mucho más tradicional que a hombres que están en parejas donde los dos proveedores. Por ejemplo, ahí en el campo clínico, que me toca trabajar también como terapeuta, la frustración de las mujeres que trabajan remuneradamente y tienen una pareja que trabaja remuneradamente y participa en menor medida que ella en las tareas de cuidar a los hijos, es un tema que me parece sumamente interesante. Entonces, hay un reclamo también de las mujeres, por lo menos lo vemos en lo clínico, en cuanto a la poca participación de los hombres en tareas de cuidado. Entonces, el grupo de hombres que participa, también es una pregunta interesante, ¿qué porcentaje de parejas se reparten más equitativamente las tareas domésticas? En la encuesta Images, o sea, en las 3 grandes ciudades, los 3 grandes centros urbanos acá, en realidad no es más del 20% de las parejas que dicen, las mujeres, ¿no? En el Gran Santiago, por ejemplo, decían cerca de un 20% decía que se repartían igualitariamente las tareas. Igual los reportes de los hombres tienden a estar más inflados que los de las mujeres, eso también lo vimos en la encuesta Images en distintos países. Bueno, la escolaridad y la edad también son muy importantes. En los estudios aparece que los hombres con más escolaridad participan más frecuentemente en tareas domésticas y también los hombres más jóvenes. Por ejemplo, un indicador donde se ve eso es en el tema del parto. Bueno, la paternidad es un fenómeno sumamente influido entonces por cómo se organiza el trabajo en una pareja, por el tipo de familia, si la pareja está junta o no, si es una pareja heterosexual o no, si es una pareja que está separada y tienen, por ejemplo, tuición compartida o el padre está ubicado solamente de una manera tradicional en el lugar de las visitas. La relación con la madre también encontramos que es un tema muy fundamental, es decir, aparecen en evidencia en otros países también que en realidad después de una separación los padres que participan más no es solamente porque ellos tienen la intención de participar más, sino que porque tienen una buena relación con la madre, están coordinados con la madre, la expareja, en cuanto al cuidado de los hijos y la madre permite el acceso al padre. Entonces, la disposición de la madre a la participación del padre también nos parece un elemento importante y una de las conclusiones que veíamos en el estudio del sistema de salud es que el tema de paternidad no solo hay que trabajarlo con los padres, que sería un error esperar a que lleguen los padres para empezar a trabajar el tema de paternidad, sino que es un tema que hay que trabajar con las madres y también con los prestadores de salud, por ejemplo, si miramos en el sistema de salud o con las educadoras, si miramos en espacios como los jardines infantiles o educación en primera infancia. Me voy a referir más a eso. Bueno, también influye, hemos encontrado el discurso de los profesionales y la disposición de los profesionales a la participación del padre. ¿Qué es lo que encontramos en ese estudio del sistema de salud? Que les aplicamos una escala de actitudes de género y en realidad los profesionales que parecían como más equitativos en sus actitudes de género eran profesionales que preguntaban más por el padre cuando la madre venía sola, se dirigían más al padre cuando una mamá venía a la prestación como un control prenatal o un control de salud con su pareja y daban también más indicaciones al padre, le hacían más comentarios relacionados con la paternidad. Ahora, también encontramos que los profesionales al padre le dicen más frecuentemente que juegue. Entonces, ahí el tema del lenguaje es extraordinariamente importante porque se refieren menos cuando están acerca del padre, por ejemplo, a cuestiones como la estimulación de los hijos. Entonces, pensamos que ampliar el discurso de los profesionales y capacitarlos es un tema sumamente importante si queremos avanzar en el tema de la paternidad. También el sistema de salud, por ejemplo, se hablaba mucho en los textos del Chile Crece Contigo, que es el sistema de protección a la infancia, toda la red de prestaciones del sistema público para atender a la primera infancia y las familias que tienen hijos con 0 a 5 años. Por ejemplo, se hablaba mucho de que era importante que los hijos contaran con una figura de apego y se decía, bueno, que sea
la madre, el padre o si no otra figura masculina significativa, pero nunca se dice que sea la madre y otra figura femenina significativa, ¿no? Entonces se le da un trato diferente a la madre que al padre en el discurso del sistema. También el tema del parto, hay un discurso muy instalado de que el padre estresa a la madre. Y yo creo que es muy cuestionable en el sentido de, por ejemplo, pensar que en realidad los profesionales tienen muy poca disposición a incorporar al padre, aunque en Chile se ha avanzado muchísimo sobre eso, y también los padres cuentan con poca preparación para el parto. Lo que pensamos es que, lo hemos visto en algunos casos, que padres con mayor entrenamiento, con mayor preparación, en realidad son padres que frente a esa situación que a veces es nueva cuando no han tenido hijos, están naturalmente ansiosos, están mucho mejor preparados y pueden apoyar de mejor manera a la madre en ese momento. Estoy mirando el tiempo, ¿cuánto va? ¿Van 10? Pues la mitad. Ok. Bueno, algunos fenómenos emergentes que son importantes para pensar el tema de la paternidad tienen que ver, por ejemplo, con las familias monoparentales. En Chile cerca de 1 de cada 10 de las familias monoparentales están hoy día a cargo de un papá. Entonces, lo que le ocurre a los jardines infantiles y a los profesionales de la salud es que hay padres que llegan solos con sus hijos sin una pareja a la prestación de salud, al control de salud, por ejemplo, y los profesionales, como están acostumbrados a trabajar con las madres, empiezan a buscar, bueno, ¿y dónde viene la mamá en el fondo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es importante como trabajar también con los profesionales. Bueno, el tema de las familias homoparentales también es un tema nuevo. Tuvimos hace poco en Chile la experiencia de un material educativo. Nicolás tiene 2 papás, quizá algunos de ustedes lo vieron en internet, el material circulando, y generó un enorme revuelo aquí en el país, ¿no? Entonces, pensar una familia de 2 padres o de 2 madres o con un padre trans es una cuestión, por lo menos en un país como el nuestro, extraordinariamente difícil de pensar, y para las profesores y para las familias de las escuelas, por ejemplo, muy difícil de pensar que pueda venir a una reunión de apoderados una pareja de 2 personas del mismo sexo. Entonces la familia está pensada desde lo institucional y desde lo jurídico en realidad como una familia heterosexual. Lo mismo pasa con los procesos de adopción. En Chile se privilegia un orden de prelación y se privilegia entonces que sea una pareja heterosexual chilena, una pareja heterosexual de extranjero, una persona sola chilena o una persona sola extranjeros. Creo que ese es el orden de prelación. Les preguntaba el otro día a las personas de adopción del Sename y me decían que en realidad tenían un solo caso que le habían dado la adopción a un padre-hombre, y era un caso en que una pareja hombre-mujer había avanzado fuertemente en el proceso, mucho en el proceso, y la mujer se retiró. O sea, se separaron y ella se retira del proceso y él lo sostuvo. Y ese es el único caso, me decían en ese departamento del Servicio Nacional de Menores, que se le había entregado la adopción a un padre hombre solo, ¿no? Entonces también ese es otro tema que me parece importante pensar, el tema de la adopción. Bueno, y un tema sumamente importante para pensar el tema paternidad tiene que ver con la separación, con las parejas que se han separado y cómo se piensa el tema de las visitas y de la tuición compartida, y se ve cada vez más interés en los hombres en cuestionar esta idea, este modelo de que después de una separación ellos tenían que quedar en las visitas, y los profesionales tienen muchos profesionales todavía tienen un discurso muy fuerte acerca de que en realidad el bienestar del niño tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con quedarse con la madre, y que el padre, bueno, es el que tiene que ser el satélite que entra y sale. Y en realidad lo que la evidencia sugiere es que lo problemático para los niños es estar expuesto a violencia, o sea, a alta tensión y a conflicto y a problemas de coordinación y a violencia entre el padre y la madre, no estar expuesto a un sistema de tuición compartida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante, en mi opinión, para pensar. Bueno, el tema de paternidad adolescente también es otra temática que tiene muchas particularidades. Solo por poner un ejemplo, la otra vez trabajando con un grupo en Corral, en una caleta en el sur de Chile, creo que hay como 4.000 habitantes, si no me equivoco. Tenían un caso atendido en el sistema de salud
donde era un caso de paternidad y maternidad adolescente, y la madre adolescente tenía problemas con droga y no tenía interés en cuidar a ese hijo, y desde el sistema de salud insistieron por meses para tratar de que la madre cuidara. Y nunca pescaron, decimos nosotros, nunca atendieron al padre, y en realidad en un momento hicieron un giro y se dieron cuenta que el padre sí estaba muy interesado, y finalmente la tuición de ese hijo la tenía el padre, ¿no? Trabajaron con él. La primera idea fue trabajar con la abuela materna, ¿no? Entonces interesante también, o sea, a falta de la madre aparece como la abuela materna como una primera figura, y ese es otro tema interesante en mi opinión de pensar. Lo contaban como un aprendizaje en el grupo. Me quedan 5 minutos. Bueno, en ese estudio en el sistema de salud, que hicimos una encuesta online a profesionales, una encuesta telefónica a padres, también de todo Chile, y un estudio cualitativo, encontramos barreras importantes para la participación de los padres. Algunas son materiales, el horario de trabajo y también el horario de las atenciones de las prestaciones de salud. Muchas de las atenciones son hasta las 5 de la tarde, y eso impide que los padres trabajadores puedan participar. En aquellos lugares, que son solo algunos, que tienen extensión horaria de 5 a 8, hay mayor participación de los padres, y también cuando hay profesionales disponibles los sábados de la mañana hay mucho mayor participación de los padres. Entonces no es necesariamente, a veces los profesionales tienen el discurso de que los padres no tienen interés en participar, pero hay barreras como los horarios de trabajo y también la falta de permiso. Los hombres reclaman que bueno, los permisos quedan como al arbitrio en el fondo del empleador, entonces necesita avanzar ahí en una legislación al respecto. A veces han pedido permiso y no les han dado, o tienen que hacerlo a su propio costo, en el sentido de pedir un día administrativo o un día de vacaciones para atender cuestiones que tienen que ver con la salud o la educación de los hijos. Y también los hombres a veces no lo quieren hacer porque tienen temor a las bromas de los compañeros de trabajo, o tienen temor también a perder el empleo. Entonces ahí hay toda una línea de trabajo con el sector laboral. Y bueno, otras barreras son, como veíamos, más culturales, y que tienen que ver con la disposición de las madres, con la disposición de los propios hombres a participar, y con la disposición de los profesionales en las distintas instituciones con las que las familias se vinculan. Bueno, ¿qué pensamos que se necesita para avanzar en una distribución diferente de las tareas de cuidado? Bueno, el diagnóstico es que hay mucha inequidad todavía en el cuidado, y hay una gran sobrecarga de las tareas de cuidado, no solo de los hijos, sino que también de personas con problemas de salud mental, de salud física y personas mayores en las mujeres. Y la pregunta es si desde el Estado se quiere cambiar ese orden de género, porque esa es otra pregunta que me parece importante. ¿Los cambios que vemos el hombre son cambios como más o menos naturales, o tienen que ver con las políticas que en realidad han querido lograr esos cambios? Entonces, a mí me parece que en el caso chileno hay re poca voluntad política para cambiar ese orden de género. Más bien lo que se suele hacer es sobrecargar a la madre en su responsabilidad como cuidadora de hijos e hijas. Y pensamos también que se requieren políticas integrales, como decíamos, en el sector trabajo, permiso, postnatales masculinos largos, siguiendo la experiencia de los países nórdicos. También servicios de apoyo a las familias que están en crisis, que tienen conflicto. Hace pocos días el senador Lagos Weber acá en Chile lanzó un proyecto desde el Senado para tener permisos legales para los controles prenatales. Es interesante que lo ha hecho solamente para los controles prenatales y que no se hayan incluido los controles de salud, donde la participación de los hombres es muy baja, muy baja. Para finalizar, bueno, algunos dilemas que me parecen muy importantes. No le podemos pedir, como decíamos, lo mismo a un hombre que está en un vínculo de pareja con roles segregados o con roles complementarios, que a un hombre que está en una pareja con 2 proveedores. Otro tema que me parece importante es que desde las instituciones del Estado, de los programas, de los servicios, no siempre hay condiciones para incluir al padre. Cerca de 1 de cada 10 de las mujeres gestantes, cuando se le aplica una encuesta en Chile, aparece con riesgo de sufrir violencia de género. Entonces, 13% de los hombres en la encuesta telefónica que hicimos dice que tiene alto conflicto con la madre. Entonces hay que pensar
No se puede tener un discurso igual para todas las familias, sino que tiene que haber consideraciones según el tipo de familia, según el tipo de relación que esa madre tiene con el padre, y según si hay interés de ella de involucrarlo, si hay alto conflicto, etc., ¿no? Esas son distinciones que los profesionales tendrían que poder hacer. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho su atención.